Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más al curso ya finalizando casi del módulo administrativo. Bien, esperamos que en esta noche pues cumplamos con todos los objetivos, ya que el miércoles finaliza el curso y se tomará el examen, ¿no? Ya el miércoles ya es el final prácticamente. Y por esa razón, para el día de hoy yo he preparado, ¿no? Un material, casi un resumen, digamos, de todos los conceptos que hemos estado llevando, ya de manera concreta, sistematizado, ¿no? Porque, nuevamente les repito, el SIAP, a pesar de ser una herramienta muy importante y único, oficial y autorizado y obligado a llevar por todos los niveles de gobierno, ¿verdad? Aparte de ser un sistema solamente de mantener información, debemos de tener en cuenta nosotros que para manejarlo debemos manejar también la parte normativa, ¿ok? En ese sentido, es muy importante manejar toda la parte conceptual de todos los sistemas administrativos, debido a que el sistema integrado de administración financiera trabaja pues básicamente con cuatro sistemas, ¿verdad? Que se había mencionado al inicio de la clase, ¿no? Como un dato adicional, en realidad el gobierno peruano, el Estado, tiene pues 13 sistemas en realidad, ¿no? 13 sistemas administrativos, pero en el SIAP básicamente son aplicables 4, ¿no? A 5 ahora que se está incorporando algo más, eh, tales como, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público, Sistema Nacional de Administración, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y así muchas se van uniendo para poder desarrollar todo el sistema del sector público. ¿Ok? En ese sentido, esta noche quiero, como les mencionaba al inicio, darles unas pautas ya finales para poder, pues, de todo lo que se ha hecho en la práctica, ¿no? Porque hemos manejado el SEAP con casos prácticos, espero que les haya sido muy útil, ¿no? O si no, también ya si nos da el tiempo y día vamos a repasar algo más si es que tienen alguna duda en cuanto a los registros en el sistema, ¿ok? Entonces, vamos con el tema de la programación de compromiso anualizado, ¿no? Es un tema que amarra casi los módulos tanto administrativo como presupuestal, ¿no? El tema presupuestal no es el tema del momento, pero sí tiene que ver mucho con el manejo diario, el manejo cotidiano. Quizás se le separa por módulos, pero de todas maneras al momento de que uno trabaja del día a día, va a tener pues la necesidad de tener que manejar al igual o coordinar con los responsables de esta, ¿no? De este pliego, de esta unidad, de este módulo, ¿ok? Entonces, ¿qué es PCA? Seguramente muchos de ustedes ya tienen el concepto claro, o no, o algunos quizás todavía se equivocan o tienen un concepto muy, ¿no? Entonces vamos a ver aquí realmente qué nos dice la parte normativa, porque todo esto está descrito en nuestras directivas y básicamente en la Ley General de Presupuesto, la Directiva de Ejecución Presupuestaria, ¿verdad? Me parece que les facilité la información a la primera clase, o si no es así, en todo caso, me escriben un correo para poderles mandar el material, ¿ok? En realidad el material que está publicado en la página web del Ministerio de Economía, pero igual para que lo manejen y lo puedan revisar, ¿ok? Entonces, vemos aquí.
¿Qué es PCA? ¿No? Es un instrumento de la programación presupuestaria del gasto público que tiene como objetivo establecer los montos máximos a comprometer, ¿no? Esto tiene que ser claro, el concepto aquí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de PCA? ¿No? Es establecer los montos máximos a comprometer por una entidad durante un año fiscal determinado. ¿Ok? Quiere decir que PCA, ¿no?, nos va a decir, este es tu tope máximo a comprometer en este ejercicio 2015, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un marco presupuestal de 1.000.000, ¿no?, mi PCA al inicio del año va a ser 1.000.000, ¿ok? Y eso vamos, con esa cantidad vamos a ir trabajándolo de manera mensual, ¿no?, que también tiene que ver ligado con el tema del calendario de pago, ¿verdad? Porque el calendario de pago trabaja muy de la mano con PCA, porque si no hay PCA no puedes programar un calendario de pago tampoco, ¿ok? Entonces, a la medida como vamos utilizando el presupuesto, ¿verdad?, a la medida como se va gastando, ¿no?, de la misma manera también van a haber durante el ejercicio fiscal, ¿no?, van a haber incorporaciones de crédito presupuestarios, ¿verdad?, así como modificaciones de créditos y anulaciones, y también las modificaciones que son a nivel institucional, ¿verdad? Como por ejemplo, recordando el módulo presupuestal quizás, como por ejemplo, las modificaciones por crédito suplementario, las modificaciones o transferencia de partidas, ¿verdad? Y así como quizás algunas modificaciones también dentro de modificaciones institucionales podemos tener los saldos de balance, como por ejemplo, y de las transferencias de partidas podemos mencionar el tema del plan de incentivos, ¿ok? Que de hecho hace poco salió el decreto supremo 106/2015 autorizando la incorporación de la transferencia de partidas por cumplimiento de metas al 31 de diciembre del 2014. ¿Ok? Normativa en la cual nos muestra toda la relación de los municipios o pliegos presupuestarios, las cuales han cumplido la meta y les corresponde un determinado monto, ¿verdad?, de recursos presupuestarios y financieros, ¿no? Entonces, toda esa incorporación y modificación que nosotros realicemos va a tener incidencia con la PCA, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Por ahí una unidad X, ¿no?, ha tenido en el presupuesto inicial, en el PIA, ¿no?, no ha tenido ningún presupuesto en el rubro 18, en Canon, ¿ok? PIA 0, pero ahora justamente en el mes de mayo, ¿no?, señalando la norma que salió, el decreto supremo 106, nos autorizan un presupuesto, digamos, de 400.000 soles por haber cumplido las metas. Entonces va a tener que incorporar el presupuesto, ¿verdad? Pero no tiene PCA. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Verdad? Solicitar la ampliación a esa PCA a través de unas notas de solicitud de PCA hacia la Dirección General de Presupuesto Público, ¿verdad?, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, en el módulo presupuestario, ¿ok? Así, de esa manera va a tener
la autorización de PCA para poder gastarlo, porque si no, no va a poder, ¿no? Entonces, queda claro el concepto de PCA, ¿ok? Bien, asimismo también la PCA varía cuando hacen una modificación de una genérica a otra, ¿no? Claro están las permitidas por las normas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? ¿Quiénes o a quiénes es aplicable de PCA? ¿No? ¿Quiénes pueden aplicar? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, la PCA solo se aplica al gobierno local, ¿no? Solamente van a ser para las municipalidades, no, ¿verdad? Nos dice que la PCA es aplicable o se aplica, ¿no? Tanto a los gastos corrientes y gastos de capital, ¿no? Porque el presupuesto público, como lo señalamos en la parte introductoria también, se divide en dos tipos de gasto, ¿verdad? No hay más, y a menos que sea el gasto de capital, lo hemos señalado también. Pero en realidad la PCA solo se aplica a gastos corrientes y a gastos de capital, ¿ok? Y ya sabemos qué cosas o qué genéricas están dentro de los gastos corrientes. Bien, entonces aplica a todos los pliegos de los niveles del gobierno regional, gobierno local y así como a las entidades del gobierno nacional, ¿ok? Absolutamente todo el Estado maneja o aplica lo que es la PCA, ¿ok? ¿Qué más? Eh, ¿Qué persigue? Dice, ¿no? También la norma señala que cuál es la finalidad de este instrumento, como tiene también así un objetivo, también tiene una finalidad, ¿verdad? Y cuya finalidad pues eso es, ¿no? Dar cumplimiento a las reglas fiscales, ¿no? Dentro de la economía peruana tenemos pues lo que son las reglas fiscales, tanto de consumo y déficit, ¿no? ¿Por qué señala esto? Porque nosotros cuando tenemos nuestro presupuesto manejamos ingresos y gastos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la formulación del presupuesto al inicio del año, es una estimación, como dice presupuesto, ¿no? Lo que se va a presupuestar o estimar lo que se va a lograr, captar o ejecutar. Pero en realidad, cuando nos vamos a la práctica, nosotros podemos tener 1 millón o millones de presupuesto, pero ese presupuesto de gasto se va a ejecutar y solo si se va a cumplir, solo si hay un ingreso por el otro lado, ¿verdad? Un presupuesto de gasto no puede cumplirse sin tener los ingresos necesarios para cubrir ese presupuesto. ¿Ok? En ese contexto, puedo dar un ejemplo claro del tema de la regla fiscal que nos señala el consumo y el déficit. ¿Por qué? Porque va a ir midiendo en la regla, así como en el marco del equilibrio presupuestario y financiero, ¿ok? ¿Cuánto tengo de presupuesto? 1 millón. ¿Y cuánto tengo ya de ingresos? Medio millón. Ah, en mi tope a gastar es medio millón. Y de esa manera, perdón, de esa manera voy a respetar los límites de mi crédito fiscal y mi gasto y voy a decir que no voy a cometer una imprudencia también en el incumplimiento de las normas en cuanto a la transparencia fiscal, así como el tema del equilibrio financiero y presupuestario, ¿ok? Es decir, no puedo devengar montos superiores a los ingresos que estamos teniendo, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo se determina esta PCA? ¿Cómo se determina esta PCA? Principalmente nos señala la norma
que se determina sobre la base de la información de la programación mensual de gastos, ¿ok? E información del nivel de compromisos asumidos por las entidades públicas y el nivel de gasto posible que determina el marco macroeconómico multianual y sus revisiones, ¿ok? La PCA pues es así conjuntamente con el presupuesto de gastos. Ustedes recordarán que PCA recién salió en el 2011, ¿verdad? En el año 2011 recién se implementa este instrumento de PCA, porque anteriormente al ejercicio fiscal 2011 solamente manejábamos lo que es el presupuesto. Por lo tanto, no había un control, de gasto, es decir, podían comprometer todo el monto que quisieran, exagerando, si quieren en el primer trimestre del año. Ya no importa, todo el monto, todo el presupuesto lo comprometían. O sea, no había un control en cuanto a un equilibrio en ver los ingresos, cuántos son mis ingresos, cuánto estoy gastando mensualmente, ¿no? Aún las fechas o incluso también el mismo CIAF aún no tenía las restricciones que ahora tiene, como por ejemplo en el caso de las obras, ¿no? En el caso de las obras, por ejemplo, podían comprometer, ¿no? En muchos, a veces ya yéndose por otras ramas, comprometían, digamos, un determinado proyecto, ¿no? Un determinado proyecto que se ha iniciado la ejecución, digamos, en el 2010 y acababa en el en enero de 2010 y acababa pues en junio de 2010. Pero incluso esta obra podía ejecutarse como no había un control, si es que no hay un control interno dentro de la institución, así como la OSI y la misma responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Podían asumir que se está gastando esa obra y sin registrarlo en el Sistema Nacional de Inversión Pública, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, mi proyecto no pasaba por todas las revisiones técnicas de la OPI, ¿no? La Oficina de Programación e Inversiones, dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y como no había ningún control, podían seguir haciendo valorizaciones, haciendo, digamos, lo que son las adicionales de obra, ampliaciones de obra. Entonces, podían incrementar mi presupuesto, ¿no? Si era en un inicio, hablando mi obra de 100.000 soles, hacía una ampliación de otros 20.000, hacía una ampliación de 30.000 y así iban acumulando. Y como no había un control en el sistema SIAO, normal, hacían una documentación y podían hacerlo, pese a que no está regulado así, ¿no? Entonces, uno de los principales ¿no? motivos también es esa, ¿no? de poder pues, regular la programación mensual de gastos, ¿no? De cuánto es realmente lo que podemos asumir, los compromisos que se debe de asumir, ¿no? Porque recordemos el concepto de compromiso, ¿no? ¿Qué es un compromiso? ¿No? Es el momento, ¿no? Y nos vamos con el SIAP, el registro SIAP. La fase del compromiso nosotros la hacemos cuando hay, su palabra misma lo dice, ¿no? Compromiso. La institución se está comprometiendo, ¿no? En asumir esa responsabilidad de pago con el proveedor, ya sea que presta servicios o ya sea que le ha vendido un bien, así como el compromiso de la otra parte de cumplir con la entrega del servicio o del bien, ¿ok? Entonces es un compromiso que tiene que ser medido también, ¿no? Que tiene que ser medido con el nivel de gasto
de cada una de las instituciones, porque cuando hablamos del marco macroeconómico multianual que señala este concepto, también tiene unas reglas fiscales que ya están asumiendo ciertos montos, ciertos techos, que nos van a permitir a cada nivel de gobierno gastar solamente un monto determinado. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con eso en cuanto a los gastos, a los compromisos que se asumen. No podemos asumir compromisos mayores a los créditos financieros que tenemos. Asimismo, no podemos asumir compromisos sin la debida certificación de crédito presupuestario. ¿Ok? Recordando aquí también que todo gasto, ¿verdad? Todo gasto efectuado sin la autorización del crédito presupuestario es nulo, ¿ok? Es nulo de pleno derecho, lo señala la norma. Ojo, sin perjuicio a que ésta puede ser tomado en cuenta para unas futuros procesos administrativos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en claro cada uno de estos conceptos para poder también tener prudencia durante la ejecución, ¿ok? ¿Qué más? También nos dice quiénes definen el monto de PCA, ¿no? Como lo señalaba anteriormente, el monto de PCA no lo determina la institución, ¿no? No lo determina un pliego un pliego presupuestario, ¿no? No puedo decir, yo como municipalidad o como gobierno regional, yo digo que voy a tener 1 millón de PCA porque este año mi presupuesto es así, no puedo señalar de esa manera, ¿no? Quien define claramente quién asume o quién va a distribuir toda esta PCA es la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Así como la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, ¿ok? Entonces ahí por ahí si es que hay una preguntita por ahí que diga, ¿quién la municipalidad puede determinar el monto de PCA? ¿Verdadero o falso? ¿No? Ya saben qué marcar, ¿no? Ok. ¿Cada qué tiempo se actualiza el PCA? ¿No? Esto es básicamente para que lo conozcan, lo actualiza de la manera trimestral también la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ok? Bien. Seguimos aquí recordando también los documentos que hemos utilizado durante los casos prácticos de los registros de gasto, ¿verdad? En nuestra fase de compromiso, nosotros debemos de tener en cuenta cuáles son los documentos autorizados que sustentan los gastos, ¿no? Que sustentan los compromisos, como aquí lo señala, ¿no? Artículo 2 de la Dirección General, esto es directoral, esto es de la directiva, ¿ok? De la directiva de ejecución presupuestaria. Año a año, esto se mantiene desde el 2010, sin embargo, año a año van modificándose algunos detalles y que luego sale también publicada con una resolución directoral. ¿Ok? Pero la esencia se mantiene. Entonces, dentro de esa directiva, también nos señala los documentos con los cuales se van a sustentar los compromisos. Y son los mismos que aparecen, ¿verdad? Cuando nosotros ingresamos al SIAP al momento de hacer nuestro registro de compromiso, ¿no? Señalan los códigos de documento y está toda la relación. Y estas son las que van a determinar el tipo de gasto la cual vamos a ejecutar. ¿Ok? Y nos señala, ¿no? Tenemos aquí el código 16, que significa convenio suscrito, ¿no? Un convenio entre una institución con otra, quizás para el tema de transferencia de recursos, ¿no? Quizás para el tema de los comedores. En algunas instituciones aún siguen manejando el tema de los recursos financieros y presupuestarios para el tema de los comedores.
en su presupuesto, pero cuando van a ejecutar ya en el mes a mes, en realidad no compra la institución los bienes, sino que este recurso lo transfiere a otra unidad. Entonces puede ser un ejemplo, por ejemplo, de un convenio suscrito, ¿no? Entonces cuando quieran hacer esa transferencia o esa operación, van a usar este código, ¿no? Asimismo, los más conocidos o los más utilizados, que es ya común, es pues, ¿no? 031, orden de compra, ¿no? La 032, orden de servicio. 036 tenemos lo que es las planillas de movilidad, ¿no? ¿Cuándo y cómo utiliza la planilla de movilidad? ¿No? La planilla de movilidad básicamente no tienen que tener, lo primero que les recomiendo es, en todo caso si lo van a utilizar en sus instituciones, es que tengan una directiva, ¿verdad? Una directiva del uso y manejo de los recursos por concepto de movilidad. En primer lugar eso, a quiénes le van a dar, quiénes son los beneficiarios o quiénes son los indicados de manejar esta planilla de movilidad, porque no a todo el personal le van a dar, ¿verdad? Entonces tienen que tener bastante cuidado con esto. Generalmente las planillas de movilidad pues es básicamente por comisiones, ¿verdad? Cuando hay un traslado de un lugar a otro fuera de su residencia, quizás de la zona de la institución, va a viajar a una zona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vivo, se me ocurre en Iquitos y tengo una capacitación por ahí que está organizando el Ministerio de Economía y Finanzas para mi cierre contable y presupuestal. Entonces, aunque esas capacitaciones también el MEF las realiza o las organiza en su sede de cada departamento. Pero por ahí me ocurre, pues quiero venir a Lima, ¿no? Porque no han programado en Iquitos. Entonces puede ser, ¿no? Planilla de movilidad que la van a utilizar ahí, ¿no? Que van a asignarle una movilidad por su viaje y todo eso, ¿no? ¿Qué más? Perdón. Tenemos también el código 039, ¿no? Que es la planilla de dietas del directorio, ¿no? Esta planilla o este código documento utilizamos para cubrir los gastos de las planillas de la dieta de los regidores en el caso del gobierno local y la dieta de los consejeros regionales en el gobierno regional, ¿verdad? De mes a mes o de manera como lo están pagando, ¿no? Y recordarles aquí una partecita también, siempre es bueno, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la planilla de directorio, ¿no? En el caso de los regidores, ¿no? La normativa señala de que no puede ser la dieta de los regidores no puede ser superior al 30% del sueldo del alcalde, ¿ok? Y puede así pagarse máximo hasta 2 dietas, ¿no? Una dieta por cada sesión asistida. Entonces, y en esos casos se utiliza esta dieta de directorio, ¿ok? Cuando hacemos el compromiso, usamos el 039 para las planillas de los regidores o consejeros regionales. Asimismo, tenemos aquí la planilla 041, que es planilla de propinas, ¿no? Utilizamos esta planilla de propinas cuando en nuestra institución vamos a tener a un grupo de personas que están en proceso de formación universitaria o técnica, ¿verdad? Los practicantes. ¿Ok? Cuando tenemos
y también tienen que tener todo lo que es la directiva o la normativa en su institución que regule el procedimiento tanto de la contratación así como del pago de los practicantes. ¿Ok? Entonces, tenemos ese código para utilizar la planilla de propinas. Asimismo, tenemos aquí 042, que es planilla de racionamiento, ¿no? Que en muchos casos no se utilizan, a excepción quizás lo van a utilizar pues en los gobiernos del gobierno nacional, ¿no? Cuando den algunos cierto beneficio adicional aparte de sus remuneraciones y otros. Tenemos aquí la 043, planilla de viáticos. También casi se utiliza algo similar como la planilla inmobiliaria que le estaba mencionando, pero la de viáticos es básicamente también para lo que son comisiones, ¿no? Cuando vamos a asumir alguna comisión, tiene que asignarse los viáticos correspondientes debido a que se va a hacer seguramente algún acto administrativo o procedimiento, una comisión, ¿no? En beneficio de la institución, para lo cual se va a comprometer utilizando este código de documento. ¿Qué más tenemos aquí? Contrato compra-venta, ¿no? En este caso, pues también no lo utilizamos mucho porque compra y venta es cuando pues tengan, a ver, un ejemplo puede ser cuando el Estado, por ejemplo, puede tener una compra que estuviera haciendo de algún mueble, ¿no? Que quizás está vendiendo una de sus propiedades o está comprando, entonces para que realice este pago, utiliza esto, ¿no? 060, contrato suscrito obras, varios, perdón, ¿no? Básicamente, el contrato suscrito varios lo vamos a utilizar cuando tenemos lo que son los contratos, y en el caso de de los asesores, en el caso de consultoría, ¿no? Que brindan un servicio, digamos, por un producto determinado. Un ejemplo, voy a contratar ya sea una empresa o una persona natural para que me desarrolle mi plan de desarrollo concertado, ¿ok? Entonces voy a firmar un contrato en el cual me diga pues el producto lo voy a entregar a 60 días y el contrato es a la entrega del producto la cancelación del 100%, ¿ok? Entonces es un contrato de una consultoría. Entonces voy a utilizar esta opción que es contrato suscrito varios, porque pues no es una persona que tiene un vínculo laboral directamente con la institución, sino que está prestando un determinado servicio para una sola finalidad. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos aquí los 133 que señala resumen anualizado locadores de servicios. ¿Ok? En realidad pues, sí lo ponen porque sí aún todavía vienen utilizando eso las instituciones y más aún cuando se trata aún de los primeros meses de la gestión, ¿no? Por ejemplo, este año, 2015, pues estamos aún, ya no en los primeros meses, pero bueno, todavía hasta el mes de marzo o abril, la mayoría de las instituciones que han sido ¿no? nuevos mandatos, nueva gestión, nuevo gobierno, ¿no? Lo primero que hacen es contratar su personal, no en planillas directamente, ¿no? Porque para hacer las planillas, pues, es todo un procedimiento. Pero para poder seguir manteniendo la operación y funcionamiento normal de la institución, lo primero que hacen es contratar su personal
y todos lo ponen como un contrato sencillo, simplemente con una orden de servicio, ¿no? Entonces, pero como son personas que están manejando, perdón, que están trabajando todos los días en un horario establecido y dentro de las instalaciones de nuestra institución, entonces se llaman locadores de servicio, ¿no? Entonces se utiliza este código 133. Luego tenemos 134, resumen anualizado de planillas de proyectos especiales, ¿no? En el caso cuando manejan lo que son los proyectos por administración directa, ¿no? La normativa en cuanto a los proyectos permite, ¿no?, un debido porcentaje o un monto máximo en cuanto al manejo de personal para los proyectos. Y en este caso se utiliza eso, ¿no?, para pagar exclusivamente al personal que elabora o está interviniendo dentro del proyecto. Claro está que ese proyecto debió haber pasado por todas las especificaciones técnicas y el marco normativo del SNIP, ¿ok? Luego tenemos aquí el código 70, que es para contrato suscrito obras. Y aquí ya tenemos, ¿no?, lo que son obras en sí, ¿no? Y para poder pues ejecutar las obras, nuestros contratos deben de estar registradas además en el sistema, ¿no?, del Sistema Nacional o Contrataciones del Estado, ¿no?, en el OCE, ¿no?, en la Oficina de Supervisión de Contratos. Tienen que estar registrados y esto también hace lo que es el interfaz con el SIAP, ¿no? En cuanto a obras, me dicen si ya lo han hecho o en todo caso para poder hacerles un resumen aprovechando, ¿no? Aprovechando debido a que ya se acerca el fin del módulo. Entonces, quiero señalar algo aquí. En cuanto a obras, hay tres interfaz, ¿no? El SNIP, el SIAP y el OCE. Pero dentro de esa interfaz, cada uno cumple una función importante, ¿no? El SNIP da la viabilidad y va a generar pues ese código para que pueda también sincronizarse con el sistema SIAP, y a través del módulo presupuestal se van a crear las metas o las cadenas presupuestarias, pero con la asignación de los códigos a través del presupuesto público, ¿ok? Y esa obra va a estar en mi sistema SIAP. Ok, ya firmé el contrato, ya tengo la buena pro, firmé el contrato y ya puedo pagarla. Tengo PCA, tengo marco, tengo todo. Y registro y no puedo ejecutar, ¿no? Lo hemos señalado creo que anteriormente, que tiene que estar el contrato registrada dentro del sistema, lo que es OCE, ¿ok? Pero muy al margen de ello, en mi SIAP del módulo presupuestal tengo que hacerle la actualización del estado del proyecto, ¿no? Es a eso que me refería, si ya lo manejan o si no, para hacerles un repaso. La actualización del estado del proyecto, porque sin esa actualización no se va a poder generar lo que es pues la meta para que se pueda seguir ejecutando tu proyecto. Y en muchos casos ese ha sido el cuello de botella, porque resulta que ya tienen todo y justamente por tener un desconocimiento solamente en esa actualización de proyectos no se ha podido ejecutar y se ha habido un retraso, ¿no? Entonces luego me dicen si es que lo quieren ver eso en el SIAP o no.
Bien, tenemos además el código 230. Planilla, perdón, estoy resfriada. A ver, planilla anualizada de gastos en personal. Ok. Bueno, esta también es la más conocida porque siempre la utilizamos. Básicamente son pues para las planillas, ¿no? 231, planilla anualizada de gastos en pensiones. Todo lo que significa el tema de las planillas para el personal cesante o pensionista, ¿no? Y utilizamos luego la 232 para el resumen anualizado de retribuciones CAS, ¿no? Para las planillas CAS, ¿no? Siempre hay una diferencia aún porque el tema de CAS, como es un contrato solamente, aún no está dentro de la planilla anualizada, ¿no? Recalcando que la planilla anualizada, en cuanto al código 230, se utiliza para los que están sujetos al régimen de la 276 y la 728. ¿Ok? Y tenemos aquí pues esa parte para el tema del contrato administrativo de servicio, ¿no? Que es CAS. Asimismo tenemos el resumen de servicios públicos anualizados, ¿no? Justamente en la clase anterior hemos estado viendo lo que son los compromisos anuales de los recibos o los servicios públicos, ¿no? Entonces, en esa operación es cuando utilizamos este código, ¿no? 234. Dispositivo legal o acto de administración, ¿no? ¿Qué es un dispositivo legal o acto de administración? ¿No? Son lo que son pues las resoluciones, ¿no? Pueden ser las resoluciones de alcaldía o una resolución de gerencia, ¿no? Que va a autorizar un determinado gasto. O por ejemplo aquí nos señalan, ¿no? En qué tipo nos va a autorizar, ¿no? Porque recordemos que todas las operaciones tienen sus códigos respectivos, pero se va a autorizar con una resolución estos tipos de gastos, ¿no? CTS, gratificaciones, subsidios, fondos para pagos en efectivo, ¿no? Lo que son cajas chicas, encargos, tanto encargos internos, utilizan encargos a veces para gastos de emergencias, ¿no? Son encargos internos que también debe tener todo lo que son encargos o dineros en efectivo que sean con el código 234, tienen que tener sí o sí una directiva de manejo de estos recursos, ¿ok? Y nos señala pues, ¿no? Que con este código vamos a pagar este tipo de gastos. Encargos, sentencias en calidad de cosa juzgada, lo que son pues, las sentencias judiciales, y los aguinaldos y los arbitrios, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora pasamos al proceso de determinación de la PCA, ¿no? Aquí vamos a ver cómo determinan lo que estábamos señalando, ¿no? O qué es lo que es en sí la determinación de PCA, ¿no? Tenemos aquí este pequeño flujo en la cual nos muestra en la primera instancia, porque son 3 procedimientos, 1, 2, 3, ¿ok? Tenemos aquí el marco presupuestal, ¿ok? Marco presupuestal, marco presupuestal PIA-PIN, ¿no? Porque lo que en un inicio es PIA, se va a convertir en PIN. Tenemos aquí una proyección
estamos hablando del 2015, vamos a hablar del 2015, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la proyección del 2015, tanto los ingresos como los gastos. ¿Y quién determina todo esto? ¿No? Hablamos a nivel nacional, ¿no? La Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, así como la Dirección General de Presupuesto Público. Luego, la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Es quien asigna la programación de compromisos anuales. Y trabaja de esta manera, ¿no? PCA es lo que significa una asignación total a comprometer en el año, ¿ok? Un breve resumen de lo que ya hemos hablado. ¿Qué más? Significa que esto es asignado a nivel del pliego presupuestario, ¿no? Por ahí puede ser una pregunta, se me ocurre, ¿no? Para la final, puedo decir, ¿no? La PCA es asignado a nivel de unidad ejecutora, ¿verdadero o falso? Ya saben qué van a poner, ¿no? Es asignado a nivel de pliego presupuestario, ¿no? Dice. ¿Qué más? Está por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, ¿ok? Es decir, si nos preguntan, nos dicen, la PCA nos asignan a nivel de específica de gasto, la respuesta será no. Solo nos asignan por toda fuente de financiamiento y a nivel de genérica de gasto, ¿ok? ¿Qué más? Puede ser incrementado previa evaluación trimestral de la Dirección General de Asignaciones Económicas y Sociales, Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, así como la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ok? Lo dice a nivel trimestral porque justamente ¿no? Coincide, por ejemplo, un ejemplo claro y preciso es el tema de los planes de incentivos, ¿no? Tienen exclusivamente y exactamente las fechas en cuándo se van a hacer las asignaciones de los recursos. No lo hacen en el primer mes del año o por ahí en el quinto mes, en el séptimo, sino cada trimestre están evaluando ellos, ¿no? ¿Qué más? El pliego puede modificar entre sus unidades ejecutoras, eso sí, ¿no? Porque el pliego es quien va a determinar y aprueba y modifica todo lo que es PCA y marco presupuestal, ¿no? La unidad ejecutora solamente ejecuta. Ok. Pasos. ¿Qué más? Bien, aquí es lo que ya estamos señalando, ¿no? El primer paso es conocer el valor del presupuesto y estimar las posibles modificaciones, ¿no? Todo lo que tenemos, nuestro PIA, es nuestro valor del presupuesto. Luego, estimar las modificaciones para que se convierta en un PIB. Y el segundo paso que hemos señalado es la coordinación de los montos máximos de gastos sobre la base de las reglas fiscales del marco macroeconómico multianual. Paso 3. Determinar los límites de gasto a cada entidad para el año 2015, ¿no? Es PCA. Sobre tu PIA es la asignación de tu PCA. ¿Ok? Bien. Tenemos aquí nuevamente un diagrama de todo lo que es el proceso de ejecución. Es normado, ¿no? Por la Dirección General de Presupuesto Público. Esta parte, todo lo que es el proceso de los, ¿no? Desde el PIA, desde tu marco presupuestal, ¿ok? Desde el marco presupuestal hasta el compromiso anual y hasta su mismo compromiso, porque dentro del compromiso hablamos también del compromiso de registros ya. Toda esta parte
lo va a normar la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Ok? Y ya a partir de lo que es el devengado, de la fase de devengado, así como el giro y el pago, que muchas veces la señalan algunas fuentes, lo va a normar la Dirección Nacional de Tesoro Público. ¿Ok? Entonces veamos. Tenemos aquí qué cosa es lo que asume la Dirección General del Presupuesto Público y pliego, ¿no? Cuando hablamos de pliego, ustedes ya saben a qué nos referimos, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí nuestro marco presupuestal, que va a ser el mismo del PIA, el mismo de la programación de compromisos anuales, ¿no? PCA. Dice que la Dirección General de Presupuesto Público asigna la PCA a nivel de pliego, fuente y genérica de gasto. ¿Ok? Y luego que nos asigna, ¿no? Esta dirección nos asigna la PCA, el pliego, que decidiría la municipalidad o el gobierno regional, asigna o distribuye la PCA a cada una de sus unidades ejecutoras, ¿no? ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de que el pliego distribuye la PCA a sus unidades ejecutoras, un ejemplo que les puedo dar puede ser de los hospitales, ¿no? Por ejemplo, de un, de un hospital determinado, tiene diferentes unidades ejecutoras porque va a tener sus diferentes centros de salud, ¿no? Entonces, la matriz o el pliego puede ser el hospital A, pero este hospital tiene por ahí unas cinco centros de salud que van a ser las unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, esto lo reparte ese presupuesto a diferentes unidades. ¿Qué más? Les puedo mencionar también como un ejemplo de esta, puede ser en el caso de lo que es el ámbito de educación, ¿no? Una unidad ejecutora puede ser una UGEL, por ejemplo, ¿no? De un gobierno regional determinado que maneja el presupuesto de lo que es sector educación, puede tener, por ejemplo, unidad ejecutora de la UGEL Huánuco, de la UGEL Chulucaba, de la UGEL Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene diferentes unidades que manejan un pequeño presupuesto, pero lo van a consolidar de un solo pliego, ¿ok? Entonces, la PCA directamente manda lo que es al pliego, no manda la unidad ejecutora, ¿ok? Luego, ¿qué hace el pliego? ¿No? El pliego, una vez que ya tiene todo lo que es el PCA, va a tener que priorizar los bienes, servicios y proyectos. ¿Ok? Va a priorizar lo que son sus bienes, servicios y proyectos en razón de todo lo que tiene programado ya dentro de sus planes, articulando tanto el plan operativo institucional, así como su plan estratégico y el plan anual de contrataciones. ¿Ok? Juntamente con esto debe de tener el momento de hacer el presupuesto inicial. Y esto pues se relaciona directamente con OCE, ¿no? Con el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Bien, una vez que prioriza, va a decidir, ¿no? ¿Qué tipo de bienes
voy a ejecutar en primer lugar, o en el primer mes, qué cosa es lo que voy a gastar, qué servicios voy a contratar, cuáles van a ser los proyectos que voy a ejecutar. Quizás en muchas instituciones lo que son los proyectos aún se empiezan a ejecutar el primer trimestre, ¿no? El primer trimestre porque recién están eh, haciendo todo lo que son los estudios. Entonces el pliego es quien va a decidir cuánto voy a gastar, ¿ok? Cuánto voy a gastar y cuáles son esas actividades que voy a ejecutar. A la medida de toda mi priorización que voy a realizar, vamos a hacer la certificación presupuestal, ¿ok? Una vez que tenemos la certificación, recién voy a registrar el compromiso anual. Bien, el pliego prioriza los bienes y servicios que va a ejecutar en base a su PCA. ¿Ok? La certificación presupuestal se realiza teniendo en cuenta el presupuesto inicial modificado de cada bien o servicio o proyecto, ¿no? Claro está, ¿verdad? Que si yo tengo para la contratación del servicio, hablemos del servicio básico de telefonía móvil, tengo solamente 5.000 soles, entonces sobre eso tendré que priorizar y eso es lo que va a tener mi PCA, ¿no? Si tengo mi marco presupuestal de 5.000 para celulares, para telefonía móvil, son la cantidad de 5.000 que voy a tener de PCA, a menos que haga una modificación y voy a tener que hacer un ajuste también dentro de la priorización de PCA. ¿Ok? ¿Qué más? El compromiso, ya luego el compromiso que vamos a realizar, también lo realizamos en base al marco presupuestal y así como la PCA priorizado, ¿ok? Y la priorización, cuando hablamos de priorización, hablamos también del módulo presupuestal. ¿Ves cómo tiene una relación módulo administrativo presupuestal, administrativo presupuestal? Todo el año, toda la vida van a trabajar de la mano, no son independientes, son complementarios. ¿Ok? Luego pasamos ya a la fase de lo que es el devengado, ¿no? El devengado, tenemos aquí, realiza, ¿no? El pliego realiza la conformidad de la compra del bien de servicio prestado y proyecto ejecutado, ¿no? ¿Quién es el que realiza? Hablamos, ¿no? Si hablamos de áreas o responsables, es quien se hace cargo, pues el área de contabilidad, ¿no? O el contador de cada institución, quien va a realizar el control previo, va a realizar de todas las compras o de todos los servicios, están correctos, ¿no? Tiene toda la documentación sustentatoria, entonces va a tener que hacer toda la verificación respectiva para poder asumir que todo está conforme y pasar a la fase de vengado, ¿ok? Asimismo, ya tenemos aquí en el giro, ya hablamos de lo que es tesoro público, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que son recursos. Se va a autorizar el giro, en el caso de las áreas son tesorería, ¿no? La de tesorería o el tesorero, quien maneja los cheques, quien maneja los fondos, va a girar, autoriza el pago y van a efectuar el pago, ¿no? Se entrega ya el cheque y en el SIAP también lo manejan, ya se registra en la fase de girado y el banco es quien se encarga ya de entregar el cheque, el efectivo, ¿ok? Bien, esos son todos los procedimientos que lo hemos visto en la práctica, pero también está basado en todo un tema normativo, como lo hemos estado señalando. Es decir, el resumen y concreto lo que les digo es que todo lo que se hace en el SIAP
tiene un sustento legal. No se hace porque simplemente es el procedimiento y de esa manera se hace porque nos gusta así, ¿no? Sino ya está normado. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Unos ejemplos de cómo es el proceso de ejecución, ¿no? Y hemos elegido pues para hacer este ejemplo porque siempre hemos visto nuestros ejemplos en el CIAP, de lo que son compras, servicios y creo que en la clase pasada sí hemos visto de personal, ¿no? De planillas. En este caso hacemos también todo en base a flujograma porque lo que ya manejamos en el CIAP tenemos que saber también la figura, el análisis, cómo, por qué. Porque esto nos va a servir luego para hacer un análisis en nuestras propias instituciones, ¿no? Si por ahí el gerente me pide, o el alcalde o quien sea me pide un reporte y me dice cuánto he gastado hasta la fecha de mi genérica 21, ¿no? Cuánto tengo de marco presupuestal, cuánto tengo de PCA. Entonces nosotros ya debemos de saber analizar este caso, ¿no? Debemos saber analizar sacando los reportes, ¿verdad? Sacando los reportes y podemos decir, esta es la figura y este es el monto exacto, ¿ok? Porque muchos se confunden. Sacan un reporte a nivel de compromiso anual y me muestran un reporte y me dicen, uy, ya no tengo saldo, ¿qué voy a hacer? Recién estoy medio año y ya no tengo un marco presupuestario. Ok, a ver un momento. Sacamos el reporte y como ustedes saben, porque están estudiando y lo manejan, y dicen, no, al reporte de gasto consideramos al nivel de vengado, ¿ok? Ahí es cuando se considera un gasto, porque ya está reconocido, se va a pagar sí o sí. Entonces, nuestro reporte generalmente cuando hablamos de gasto es nivel de vengado. Y ya puede ser unos reportes extraordinarios que nos señalan a nivel de PCA, a nivel de marco, a nivel de certificación, de compromiso anual, a todos los niveles, ¿no? Pero en ejecución, cuando hablamos de la fase de vengado. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí este proceso y decimos aquí, nuestro marco presupuestal, un ejemplo para el personal y obligaciones sociales, tenemos esta cantidad, 14.500, ¿no? Millones. Pero vamos a hablar con miles nada más, ¿ok? Y tenemos nuestra PCA asignado por 14. ¿Se dan cuenta? 14.500 es mi marco presupuestario. Pero yo tengo solamente 14 de PCA. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a priorizar en el segundo paso que mi unidad ejecutora va a priorizar esta cantidad, 12. Va de más a menos, ¿ok? Tengo mi PCA 14.000, yo priorizo 12 y estos 12 lo voy a distribuir en estos montos. Para lo que son mi planilla, café y otras cosas por ahí, otros gastos. Este tipo de gastos voy a priorizar, ¿no? Todos los 12.000 soles. Bien. Luego hacemos el compromiso anual. Por el monto que se ha priorizado y certificado, hacemos nuestro compromiso anual. ¿Ok? Tenemos aquí, y ya cuando llegue el mes, por cada uno de los conceptos, ¿no? Hago mi registro hacia y voy a devengar solamente por esta cantidad. De lo que son 8 millones, solamente voy a devengar 700. Mi compromiso anual por 2.000, voy a 180.
1.080.000, ¿no? Y así. Si se dan cuenta, todas las cantidades van de más a menos, ¿verdad? Porque estamos cumpliendo lo que es el principio de la anualidad en lo que es a las planillas. Y si hablamos de anual, es para todo el año, ¿verdad? De enero a diciembre. Entonces, esto va a ser mi compromiso anual para las planillas de enero a diciembre. Van a ser 12.000 o 2 millones. Pero yo tengo una PCA de 14.000. Bien, voy a tener un saldo por ahí. Y más de PCA, pero de marco voy a tener más todavía, ¿no? Porque solamente he priorizado esa cantidad. ¿Ok? Una vez que tengamos esto, ¿no? Como aquí lo señala, ¿no? Aquí tenemos estas cantidades. Paso 1, PCA asignado de 14.000. Paso 2, la unidad ejecutora va a priorizar estas cantidades. Paso 3, la oficina encargada de personal solicita la certificación por el módulo de planillas por estas cantidades, ¿no? Estas cantidades. Y luego, el responsable del presupuesto va a certificar por el total de la planilla continua de nombrados y contratados. ¿Ok? Hablamos de este punto, ¿no? Certifico todo. Todo lo que solicitan, todo lo estoy certificando. Luego, la oficina personal va a comprometer el total de la planilla continua de nombrados y contratados. ¿Ok? Presupuesto es quien certifica y autoriza el gasto. ¿Ok? Y quienes van a hacer el compromiso, van a seguir los siguientes pasos, son cada una de las oficinas correspondientes. En el caso de planillas, es la oficina de personal. ¿Ok? Luego, la oficina financiera va a devengar la planilla mensual. Hablemos de oficina financiera, quien va a ser el responsable del control previo. En el caso, por ejemplo, puede ser contabilidad, quien está a cargo de financiera, ¿no? Pero es quien hace el control previo. ¿Ok? Devenga el monto, me dice, mensual. ¿Ok? Luego, de este paso 6, vamos a seguir con el paso 7, ¿no? Va a girar lo que es tesorería, ya hablamos ya del tesoro público, gira todo el monto respectivo. Y se va a hacer el pago, ¿no? A través ya sea de un depósito a cuenta, una transferencia interbancaria, entrega de cheque, de acuerdo al sistema como está manejando, ¿no? En estos tiempos ya no se debe manejar cheque, ¿no? De frente a la cuenta nada más, tiene que ir, ¿ok? Entonces, ese es el procedimiento que nos va a determinar hasta el pago. Luego de ello viene ya, ¿no? De los saldos que hemos tenido aquí, ¿no? Certificaciones ocasionales puede haber, ¿no? Una vez que tenemos aseguradas nuestras planillas anuales, las remuneraciones, ¿no? Tenemos aquí unos saldos y podemos decir, ¿ok? Se entiende el ejemplo, ¿verdad? Tenemos 14.000 priorizados, ¿ok? De la PCA, perdón, de los cuales 12.000 se ha priorizado para todo lo que es personal, las planillas, y los 2.000 soles que nos queda de PCA, aquí en el paso 9, vamos a certificar por las planillas ocasionales, ¿no? CTS, gratificaciones, aguinaldos, de los cuales se va a ir comprometiendo con resolución, ¿no? De acuerdo a las solicitudes. En este caso lo vamos a comprometer, dice 500. Y ese mismo monto va a llegar hasta el final del pago. ¿Ok? Y en resumen de todo esto, vamos a señalar aquí, ¿no? Nuestra leyenda. Vamos a ponerlo en un colorcito para
A veces el color, no sé si les deja entender bien. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Ok, ok. Está bien. Solamente voy a poner esto. Ya. Tenemos aquí, ok, muchas gracias. José Luis me dice que está todo hasta ahí, estamos bien. Y vamos a continuar, ¿no? De todos los procedimientos señalados, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen breve, ¿no? Tenemos aquí nuestra leyenda. Los pasos a seguir para estos compromisos. En primer lugar, la asignación del PCA. Segundo paso, priorizar los conceptos de gasto, ¿no? ¿Qué cosas son los que van a priorizar? A ver, me dice aquí, diapositivas las van a enviar. Me escriben un correo sí, por favor, me escriben su correo para enviarles, por favor, este material, ¿sí? Me escriben un correo, por favor. No tienen mi correo, ¿verdad? Pues, le voy a dejar mi correo en todo caso para que me escriban y responderles con este material, ¿ok? Ahí viene, ya. Bien, seguimos. Entonces, tenemos aquí este procedimiento en resumen y decimos, ¿no? Decimos de que el primer paso es asignación de PCA, ¿ok? ¿Por quién? Por Dirección General de Presupuesto Público. Siguiente paso, priorización de los conceptos de pago, ¿ok? Solicitud de certificación. No olviden que quien solicite es el área usuaria. Ajá. A ver, aquí me pregunta. Dice, ¿cómo saber qué porcentaje de todo el ingreso debe designarse para planillas, obras, etc.? A ver, ¿cómo saber qué porcentaje de todo el ingreso debe designarse para planillas, obras? Ok. Se refiere al tema seguramente de la programación, del presupuesto inicial, ¿verdad? Ok. Nos señala de que, a ver, nos preguntan de que cómo sabemos cuánto vamos a asignarle a cada concepto de gasto durante nuestra programación inicial. Bien, de acuerdo a la normativa del Decreto Supremo 095, si no me equivoco, de la Ley de las Bases de Carrera Administrativa, de la 276, así como la Ley Marco del Empleo Público, la Ley del Empleo Público, nos señala en el caso de planillas, por ejemplo, no tanto para los funcionarios, no debe superar el 5% del total de los nombrados, ¿ok? Pero en el caso de los nombrados, para el nombramiento, existe también todo un procedimiento. Por ejemplo, para que sea nombrado, la ley de presupuesto lo señala en el artículo 6, de que tiene que pasar todo un procedimiento, de que tiene que haber una plaza vacante, un informe de presupuesto, ¿no? Va a depender básicamente de todo del monto general de tu presupuesto, es decir, puede ser una municipalidad pequeña o mediana o grande. Un ejemplo, si tu presupuesto de la municipalidad es pequeña, cuando hablamos de provincias, digamos de 400.000, el presupuesto inicial, 400.000 soles para todo el año. Entonces, pues va a tener una lógica de que no tiene, digamos, una planilla de 5.000, 6.000 soles mensuales, ¿no? Va a depender del grado, de magnitud, de cómo está el organigrama.
¿ok? Todo el tema de personal, lo que son planillas, lo van a designar en el cuadro de asignación de personal, en donde van a poner los montos o los techos máximos de la cantidad de personas que deben de laborar en la institución, ¿ok? No pueden decidir solamente, ok, quiero ponerle un 30%, un 20% en mi presupuesto total para lo que son planillas, ¿no? Aún no, por lo menos dentro de la ley de presupuesto no he observado eso. Solamente les menciono que los funcionarios no pueden ser el 5% del personal nombrado en una institución. Eso lo pueden revisar en todo caso en la ley marco del empleo público, ¿ok? Ahora, todo lo que se refiere a las planillas para definirlo, lo van a tener que manejar y definir dentro del cuadro de asignación de personal, así como del presupuesto analítico del personal del PAP, donde van a señalar todo lo que van a necesitar para que maneje la institución, ¿no? Y así como el manual de perfiles de puestos también. O sea, el presupuesto trabaja de manera articulada con todo lo que es los sistemas o los instrumentos de gestión de lo que es la planificación. Por eso muchas veces se llama oficina de planeamiento y presupuesto, ¿no? Y en el caso de lo que son obras, ¿no? Obras básicamente lo definen el Foncomún, lo van a tener que definir, ese porcentaje lo define el Consejo Municipal, ¿no? El Consejo Municipal es quien va a decidir cuánto por ciento va a ir para cada cosa, ¿no? Para gastos corrientes y para gastos de inversión, ¿ok? En el caso de Foncomún. Pero en el caso del rubro 18, en el caso del rubro 18, la norma señala lo que es manejo del canon, es el 30% solamente puede ir para gastos corrientes. Quiere decir que el 70% es para gastos de inversión. Cuando hablamos de gastos de inversión, estamos hablando tanto de obras como de adquisición de activos no financieros, ¿no? Todo lo que es la genérica 2.6. ¿Ok? Espero haya servido esa acotación y continuamos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir aquí. Tenemos aquí el proceso de ejecución de bienes y servicios. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? Tenemos casi la misma dinámica, a excepción tenemos aquí eh, bienes y servicios. Tenemos un marco presupuestal de 60.000. Vamos a hablar en miles porque el ejemplo está en millones. 60.000. Y tenemos aquí una aprobación o de PCA asignado de 5.000. ¿Ok? Y la unidad ejecutora va a priorizar, ahora sí nos damos cuenta que va a priorizar el total. ¿Ok? Miren, tenemos 55.000 asignado y prioriza el total. Y esta priorización va a distribuirla en diferentes bienes, ¿no? Bien A, B, C, D, hasta el final, y cada uno con su monto respectivo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que de todo lo priorizado, quiere decir que se va a encargar la oficina de abastecimientos, va a solicitar la certificación, ¿no? ¿Y de acuerdo a qué? Al plan anual de contrataciones. Recordemos una vez más que todo el presupuesto va a trabajar muy articulada con el tema de planificación, ¿ok? No puede haber un presupuesto sin planificación, tampoco una planificación sin presupuesto, porque tú puedes planificar y no, a las finales no se va a cumplir ningún objetivo porque no tienes los recursos y los medios suficientes para poder cumplirlo. ¿Ok? Entonces, mi presupuesto tiene que estar articulado, todo
con el plan operativo institucional, con mi plan anual de contrataciones, con mi plan estratégico institucional, ¿no? Y todo eso tiene relación en sí también, volviendo a la pregunta que nos hizo Jonathan, me dice, ¿no? Evelyn Jonathan, ¿no? Todo va a tener que trabajarse primeramente con todo lo que es planificación. Si no hay una buena planificación, simplemente van a estar ahí como bomberos, como digo siempre, ¿no? Porque van a esperar a que se presente una solicitud, un determinado requerimiento de gasto, la van a atender y así van a estar. Si se presenta uno, se atiende, a las finales no van a saber ni cuáles son los objetivos que han cumplido, ¿no? Entonces, tienen que trabajar muy bien el tema de planificación. ¿Ok? Bien, luego tenemos aquí que la Oficina de Presupuesto, OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la unidad ejecutora, certifica la existencia de recursos para cada bien o servicio. ¿Ok? De todo lo que solicita la unidad de abastecimientos, o podemos decir logística, ¿no? Solicita quien va a dar fe de que existe y autoriza realmente de que sí se es posible la adquisición es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Ok? Luego la oficina de responsable va a firmar el contrato de cada bien o servicio. ¿Ok? Uno de los requisitos para poder comprometer es que tenga los documentos que autoricen dicho gasto. Ok, lo señalamos anteriormente también, que hay una serie de requisitos para poder comprometer, ¿no? Todo un requerimiento, una autorización, una firma del contrato, una orden de servicio, en fin, un documento fuente con la cual me diga que estamos haciendo un determinado gasto y cuáles son los objetivos que está cumpliendo. Y finalmente, la oficina encargada va a comprometer el monto total previsto en cada contrato o bien de servicio, ¿ok? En este ejemplo tenemos de que solamente se está haciendo el compromiso del producto A y del producto S, ¿no? Entonces solamente están autorizando estos montos. De todo lo que se ha priorizado y solicitado, solamente estamos autorizando este gasto. Y esto se queda, ¿no?, pendiente todavía. Y luego, finalmente, con todo eso, ya devenga, ¿no? La oficina de contabilidad, la oficina financiera, quien haga las veces, va a devengar por el monto correspondiente solamente del monto que se está aprobando, ¿ok? Bien, una vez más recalcar que cuando hacemos un tema anual es quizás para unos meses, año, dependiendo de cuánto es el plazo del contrato, ¿ok? Y el devengado va a ser por el valor o el monto facturado, ¿bien? Y esto va a llegar el monto hasta el final. Bien, entonces, nuevamente, aquí en resumen tenemos aquí nuestra leyenda, y no, los pasos. En primer lugar, solicitud o asignación de PCA. Luego, la priorización de contratos, ¿no?, de bienes o servicios. Van a priorizar qué cosa es lo que se va a gastar en primer lugar, qué es lo que va a gastarse luego. ¿Qué más? Se va a solicitar la certificación una vez que se ha priorizado y ya se ha visto los montos, ¿no? Y luego la oficina de planeamiento y presupuesto es quien va a aprobar esa certificación, así como se va a comprometer por el total del contrato y luego se va a devengar solamente por el monto facturado y llega ese monto a ser giro y pago, ¿ok? Bien, entonces
tenemos aquí nuevamente otro ejemplo para lo que son proyectos, ¿no? Cuando hablamos de proyectos por contrata, ¿no? Porque también hay proyectos por administración directa. Pero vemos aquí lo que son proyectos y es la misma dinámica, ¿no? Solamente que los proyectos va a intervenir lo que es una operación más en el SIAP, pero no forma parte del proceso de ejecución, sino es una operación adicional para que se cumpla esto, ¿no? Pero igual lo vamos a ver. Tenemos aquí el marco presupuestal de 100.000 y nuestra PCA para proyectos está aprobada por 90, de los cuales la unidad ejecutora prioriza unos ciertos proyectos, ¿no? Unos ciertos proyectos por la cantidad total. Bien, entonces una vez que va a priorizar la oficina encargada de infraestructura, en el caso de obra, todo lo que es infraestructura o desarrollo urbano, obras, como se llame, quien es el encargado de ejecutar las obras, va a solicitar esa certificación, ¿ok? Y luego, nuevamente, ¿no? Siempre quien va a otorgar la certificación es la oficina de presupuesto, planeamiento y presupuesto, ¿no? Certifica y que existe, ¿no? A través, en la parte de la certificación, muy al margen de aprobarlo en el sistema, ¿ok? Va a tener que entregarse un certificado, ¿no? Un papel firmado, ¿no? Firmado por el responsable del planeamiento y presupuesto. Y la oficina de responsable va a firmar el contrato, ¿no? En este caso, los responsables son pues quienes están delegados, ¿no? En el caso puede ser directamente el alcalde o si no por la delegación de funciones lo va a hacer el gerente municipal, ¿no? Con las visaciones pues de la oficina de infraestructura, con la oficina de abastecimiento o logística, así como es muy importante aquí, sobre todo en obras y así como en todos los procesos de selección que se hagan, que lo vise la oficina del legal, ¿ok? La oficina del legal tiene que dar también su visto porque es muy importante para avalar lo que sobre todo los contratos de obra. Y finalmente la oficina encargada compromete pues el monto total previsto en el contrato, ¿ok? Y luego del monto total ya del compromiso anual que se tiene, ya se va a ir devengando de acuerdo pues a las valorizaciones quizás o a los adelantos, ¿no? Como corresponde cada uno. Y ese adelanto o valorización va a tener que llegar hasta el final del pago, ¿ok? Bien, entonces creo que tan sencillo ya, ¿no? Ya es más, espero que con todo esto ya se esté concretizando ya todos los procedimientos. Si se dan cuenta, todo lo que se está señalando aquí, el texto lo hemos hecho en el sistema. Y con esto ya se está reforzando para poder pues decir que finalmente ya lo manejamos al revés y al derecho social, ¿no? Solamente queda en la práctica. ¿Ok? Los pasos, finalmente, ¿no? Tenemos aquí los 9 pasos: asignación de PCA, priorización por las unidades ejecutoras, solicitud de certificación. ¿Y quién certifica? Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Luego viene el contrato, la firma, todo correspondiente con las respectivas unidades o áreas o responsables y se compromete, ¿no? El compromiso anual, el devengado, girado y pagado. ¿Ok? Bien, eso es todo el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? No entiendo. A ver aquí. Me dicen Milagros. Milagros. ¿Tienes alguna consulta, Milagros? Discúlpame, no entiendo este mensaje. Por favor, si lo aclaras para
quitarte alguna duda. Ok. Las siglas de su significado. Ah, ya. ¿Cuál de ellos? Aquí. Ah, perdón. Aquí es PIM, es a ver, la oficina encargada de infraestructura solicita la certificación de PIP, ¿ok? Proyecto de inversión pública, ¿ok? Proyecto de inversión pública, sino que se pasó por ahí una M. You are now muted. You are now unmuted. ¿Ok? A ver, PCA. PCA es todo lo que es la programación de compromiso anual. Si por ahí ven, a ver, si ven por ahí doble C es porque error de digitación, pero en realidad es PCA, ¿no? Con una sola PCA. PCA, nada más, ¿ya? ¿Ok? A veces por ahí cuando estamos digitando puede haberse pasado una letra, ¿no? Pero estamos hablando de PCA, proyectos de inversión pública, PIB, presupuesto institucional modificado, PIM, ¿no? Esos son los términos. ¿Ok? Bien, entonces, ya hecho esta aclaración, vamos vamos a ver aquí algunos reportes del módulo administrativo, ¿ok? Y en el SIAP, eh, módulo administrativo. Bien, tenemos aquí del módulo administrativo eh, los reportes, ¿sí? Vamos al tema de los reportes, porque luego lo que son los calendarios y todo eso lo van a ver en el siguiente módulo de tesorería, así que no me puedo ir adelantando. Eh, Vamos al tema de la consulta. Muchas veces, eh, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Cuánto tengo ya yo de mi PCA? ¿Cuánto he gastado? Quiero saber el monto. Entonces, una de las maneras más rápidas de poder ver es a través del módulo de consultas, ¿no? Perdón, de la pestaña de consultas dentro del módulo administrativo, y podemos decir, ¿no? Consulta de PCA, así como saldo de PCA, ¿ok? Y nosotros vamos a ingresar, y este ambiente nos permite, pues, eh, por cada uno de los rubros, ¿ok? Vamos a ver a nivel de genérica. Bien, recordemos que la PCA que nos asignan es a nivel de rubro y genérica de gasto, no es a nivel específica de gasto, ¿ok? Entonces tenemos aquí recursos ordinarios, solamente tenemos asignado en dos genéricas, ¿no? Genérica 22, menciones y otras prestaciones sociales, así como 24 de donaciones y transferencias, ¿ok? Y nos dice que nosotros tenemos un PCA, un monto de 416.114. Es el monto asignado para esta genérica, ¿ok? De los cuales, ¿no?, se ha certificado esta cantidad. Bien,
380.494.80. A diferencia del marco presupuestal, cuando hablamos del marco presupuestal al momento ya sea de modificar o señalarlo dentro del PIA, todo marco va a ser en términos, ¿no? Montos enteros, ¿no? No va a ser en decimales. Pero como ustedes pueden observar, cuando hablamos de PCA, sí podemos pedir en montos decimales. ¿Ok? Entonces, y podemos observar rápidamente el saldo, ¿no? Incluso ya dentro de nuestras específicas de gasto podemos ver también nuestro marco presupuestal y cuánto es el saldo que tenemos, ¿no? ¿Ok? Y también podemos ver a nivel de metas, ¿no? Las metas. En cuanto a las metas, sí hay una diferencia, por ejemplo, internamente ya cuando manejamos nuestra PCA, nuestros gastos, va a tener una incidencia, ¿no? Por ejemplo, en un determinado, en una determinada meta, ya no tenemos el monto exacto de nuestra PCA, ya no vamos a poder comprometer, ¿no? Porque ya el monto que se asignó quizás sea gastado por el total y cuando queremos comprometer por el determinado meta, ya no vamos a poder certificar. Entonces, al momento de certificar nosotros en nuestro módulo administrativo también en certificaciones, recordemos que, por ejemplo, aquí viendo este caso, cuando registramos, ¿no? Cuando registramos nuestras certificaciones, vamos a ver aquí, vamos a ponerlo un número X para hacerle el ejemplo. Ok, ¿no? Aquí, vamos a ver. Cuando nosotros vamos a certificar, vemos aquí, vamos a ver una partida. En el caso de planillas, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo nuestra 21 y nos damos cuenta que nuestro saldo de PCA a nivel de esta partida es 245.000, ¿ok? 245.000. Quiero que tomen en cuenta esto. Y nosotros observamos aquí, en la columna derecha, que tenemos, miren, ¿cuántas metas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 metas, ¿ok? Cada uno con su respectivo monto. Bien, entonces cuando nosotros hacemos la modificación presupuestal, ahí sí trabajamos a nivel meta, ¿correcto? Puedo modificar, por ejemplo, de esta meta a esta meta. ¿No? Meta 40, puedo transferir a meta 43. Pero estamos dentro de del mismo clasificador de gasto. Por tanto, a nivel de clasificador, mi PCA va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Va a seguir siendo la misma. Cuando yo quiero comprometer aquí, mi compromiso va a ser a nivel PIN, ¿ok? A nivel saldo del PIN, controlado por el saldo total de esta partida. Me dejo entender, ¿verdad? La PCA se maneja a nivel genérica y clasificador de gasto. Si yo hago una modificación dentro de un clasificador presupuestario o una partida de gasto,
en diferentes metas, eso no va a tener en cuenta al momento de certificar, porque mi certificación va a validar sobre el marco presupuestal con el que cuento y sobre el marco o monto máximo de mi clasificador, no a nivel de meta presupuestaria. ¿Ok? A diferencia de que, por ejemplo, yo hago una modificación, ¿no? Si hablamos aquí de mi genérica 23, yo hago esta modificación de la 23, de mi marco presupuestal o PCA de 23, la paso a 25, porque tengo más o mayores gastos por sentencia judicial. De 23 le paso 10.000 soles a la 25. Entonces, de lo que fue en este instante de 22, mi PCA va a pasar aquí a la 25 con 109, va a pasar a 119. ¿Ok? Entonces, una vez que yo mueva esta PCA, yo ya no voy a poder comprometer por el monto que tengo PIM, ¿no? Porque así como modificamos nuestro marco presupuestal, igual también se modifica la PCA. Puedo modificar de una genérica a otra, que estén autorizadas, ¿ok? Mi genérica de gastos 21, así como la 26, aún están restringidas, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también ahí en modificar nuestra PCA, porque tiene que ser debidamente autorizada y permitida por la normativa. En este caso siempre vamos a hablar por la ley de presupuesto y la directiva que regula paso a paso, ¿ok? Bien, volviendo a los reportes, ¿qué más pueden saber aquí? Tenemos aquí también muchas veces no sabemos el monto asignado, entonces nuestro monto financiero para poder comprometer, ¿no? Quiero comprometer esta vez un servicio, una obra y quiero saber cuánto tienen de gasto, entonces tesorería no me dice, no me avisa, quiero saber, entonces ya, ok, vamos a consultas y vamos a ver asignación del tesoro público, ok, y dentro de lo cual vamos a tener aquí del mes a mes todos nuestros rubros, ¿no? ¿Cuánto es esta asignación? Estamos hablando, cuando hablamos de tesoro público, hablamos de los recursos financieros. Quiere decir que tengo efectivo en mi cuenta, bancos, mi cuenta corriente, tengo esta cantidad en el mes de enero, ¿ok? Asimismo, en este rubro 9 tengo esta cantidad. Incluso yo voy a saber en qué tipo de recurso está, ¿ok? Y eso me va a permitir también por el lado de ingresos para poder hacer el registro de ingresos. Pero eso lo van a ver en el módulo de tesorería, ¿ok? Y van a tener ese monto, así como mes a mes, enero, febrero, así mes a mes, van a tener el control de cuánto de recursos tienen. Y esto les va a servir también al momento de estar gastando para que no se pasen sobre lo que hablábamos al inicio, sobre lo que es la ley del equilibrio financiero y presupuestario. ¿Ok? Bien. Luego, en el tema de los reportes, también pueden tener un dato importante para el tema quizás del mes a mes para que vayan controlando lo que es los documentos pendientes de pago o pendientes de operaciones, ¿no? Entonces muchas veces hacemos tantos registros, tantos compromisos o devengados y no sabemos cuántos ya están debidamente registrados, regularizados con toda la documentación, ¿no? Entonces muchas veces pasa de que
por ahí estén haciendo un gasto y como aún no es tan urgente, tan prioritario, lo guardan en pendientes, ¿no? Y así, pum, se pasó, nadie preguntó por el documento y pasó un mes, 2 meses y está por ahí. Entonces, una de las formas de poder determinar qué gastos están pendientes por continuar con una siguiente fase de operaciones es dentro del módulo administrativo, en la pestaña de reportes, tesorería y en la opción de operaciones pendientes. ¿Ok? Ingresan operaciones pendientes y tenemos ahí. Vamos a decirle por todos los rubros o podemos decirle también por un rubro determinado. Vamos a decir el rubro 8, por ejemplo. Y vamos al mes de mayo, ¿cuánto tenemos de compromisos por devengar? ¿Ok? Bien, y así tenemos aquí un reporte. Y podemos observar que nos sale un reporte completo de todos los compromisos por devengar al mes de mayo. Incluso nos sale cuál es el número del expediente SIAP, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata, con el proveedor, monto y todo, ¿no? Y con esto podemos nosotros coordinar para poder, si realmente se van a efectuar esos gastos o van a ser anulados, qué va a pasar con esos expedientes, ¿no? Y más aún es necesario todo esto al momento de hacer ya los cierres, ¿no? Los cierres de balance, ¿ok? Y de esa manera pueden también tener al día todos los documentos. Así también tenemos aquí los devengados por girar, ¿no? Devengados por girar. Uy, tenemos bastante. Tienen aquí toda una operación para seguir practicando ya en el módulo de tesorería la fase girado. ¿No? Tienen mira cuántos expedientes. Y de esta manera van a ir controlando todo lo que es su saldo financiero, asimismo también como la PCA. Tienen 8 páginas de documentos por girar. ¿Ok? Bien, creo que hasta aquí llegamos con el módulo administrativo. Espero pues realmente haber cubierto las expectativas de este módulo, ya que les he estado acompañando, ¿no? Durante estas casi últimas clases, ¿no? Durante las últimas clases les hemos estado acompañando con este módulo de administrativo y cualquier consulta que tengan, no duden en hacerla, ahí les dejo mi correo y nos estamos viendo la próxima sesión que es el día miércoles ya para el examen, ¿no? Va a ser un examen sencillo solamente para pues que midan algunos conocimientos que se ha hablado durante la sesión, ¿no? El examen básicamente es de todo lo que hemos señalado, ¿no? No va a ser fuera de otro concepto. Todo lo que se ha hecho en clase van a venir en el examen. ¿Ok? Muchas gracias por su atención una vez más y esperamos contar con su participación en la siguiente sesión. ¿Ok? Hasta luego, buenas noches, que Dios lo bendiga. You are now muted.